Fue en el 2008 cuando algo pasó en nuestro matrimonio. Me di cuenta que mi esposo me estaba haciendo infiel por 7 años y estábamos adentro de la iglesia. Para mí fue algo muy duro. Le quise echar la culpa a Dios, más bien le eché la culpa a Dios. Algo que me acuerdo que le dije a Dios es de que ¿dónde estaba Él? Porque Él no cuidó de mi casa, de mi hogar, porque tenía que pasar esa situación. Yo dije, voy a estar en contra de Dios y para hacerlo enojar a Dios, según yo, voy a ir con quien Él no quiere, el diablo. Algo que le dije a mi esposo, que yo regresaba con él, pero si él hacía lo que yo quería. Pero yo le dije, nunca te voy a tener confianza, todo el tiempo voy a estar contigo, no vas a poder salir a la esquina a ninguna parte. Y él dijo, él estaba de acuerdo en eso. Él dijo, está bien, lo hago. Yo dije, bueno, él va a hacer lo que yo quiera, que suave, ¿verdad? Porque voy a tener el control de mi familia sin necesitar a Dios. Algo bien extraño que sucedió, llegó la Santa Muerte sola a mi casa. Un primo me la obsequió, me dijo, mi mamá no quiere que la tenga en la casa, te la voy a regalar. Ahí ponla, se te va a ver bonita. Y ahí la coloqué en la esquina de mi casa. Para mí, pues nomás era como que estaba allí, pero comencé a tener sueños, comencé a tener como revelaciones y me comenzó a atraer mucho. Comencé a decirle yo a Dios en mi mente, decirle, ya nunca voy a regresar a tus caminos. Y ahora, para que más te enojes, voy a adorar a la Santa Muerte. Comencé a tener mucho éxito en mi negocio. Comenzó a traerme mucho dinero a mi casa, a mi negocio. En un día podíamos vender $20,000, $15,000. La Santa Muerte atraía mucho al narcotraficante. Fue algo que nos llevó a ese mundo, ¿verdad? Al mundo del narcotráfico, al adorar a la Santa Muerte para que la droga pasara para mis clientes. Aunque yo no traficaba, yo no hacía eso, pero yo hacía algo más peor, ¿no? Adorar a la Santa Muerte. Si su droga pasaba, pues ellos me compraban a mí hasta $10,000, $5,000. 3 años, 4 años estuve viviendo de esa manera. Nos metieron 3 días a la cárcel y me acuerdo que le dije a Dios en ese momento, porque yo sentía que el Espíritu Santo, estando adentro de una celda, me decía, regresa, aquí estoy para perdonarte. Y yo estaba endurecida, mi corazón se endureció tanto por el engaño de mi esposo, era como que había una piedra dentro de mi corazón, no podía ver más, me cegó eso. Yo me hice muy vanidosa porque uno de mis pactos con la Santa Muerte era que me desearan los hombres, pero nadie me podía tener más que mi esposo, ¿verdad? Yo no miraba lo que estaba sucediendo en mi casa porque siempre me la llevaba alcoholizada para poder amar a mi esposo, para poder soportar a mis hijos. Algo que sucedió para llamar mi atención fue cuando mi esposo va al cuarto de mi hija y me dice, tenemos que cambiar. Y yo le dije, ¿qué? Sí, tenemos que cambiar porque mira lo que tiene la niña en el cuarto. Entonces en el diario de mi hija decía que ella extrañaba a su mamá de antes, a su mamá que la llevaba a la iglesia, que adoraba a Dios, a esa mamá que le ponía atención y que esta mamá que ella tenía ahorita la prefería ver muerta. Eso para mí fue lo más duro porque que ella me quisiera ver muerta. Dije, wow, ¿qué estoy haciendo? Pensando que todo estaba perfecto, que dándoles todo iban a estar bien ellos, pero en realidad pues no. Eso fue lo que cambió mi corazón, porque estaba tan duro que yo nomás miraba el problema de mi esposo y no miraba la situación. Y en ese momento volteé a un lado porque comencé a expulgar su cuarto y no encontré nada más que unos CDs cristianos que ella estaba guardando ahí. Entonces encontré el de Daniel Calvetti y me acuerdo que en ese momento lo puse. Y en ese momento comenzó la alabanza
Y el Espíritu Santo me tocó. Y le dije a mi esposo, está bien, vamos. Le dije, vamos a ir, pero si tú no cambias, yo no voy a regresar para atrás, voy a quedarme en la iglesia, le dije. Y me acuerdo que ese jueves me reconcilié con el Señor y le pedí perdón por todos mis pecados. Para mí fue muy duro, porque luchaba constantemente. Fue un proceso casi de 1 año y medio que pasé aquí en Sedes, que no fue fácil. El primero, perdonarme a mí misma de haber adorado al diablo. Y me acuerdo que fue un año de batallas. Y claro que sabía salir de esto porque antes había sido cristiana. Y fue una lucha muy tremenda para mí el orar por mis hijos, el arrebatárselos, porque pues yo se los había entregado al diablo. Yo le había dicho que mi hijo iba a ser sicario y él iba a matar a gente. Fue algo bien duro en la oración, luchas y batallas, el estar hincada y mirar al diablo que estaba parada atrás de mí, que ni siquiera podía orar hincada y cerrar mis ojos. Había un temor grandísimo y comencé a orar con los ojos abiertos. Ya no cerraba mis ojos para orar hasta que el temor se fuera de mi vida. Dios me recordaba el amor que Él tenía hacia mí, el precio que Él había pagado en la cruz del Calvario por mi vida, el mirar su sangre derramada en esa cruz. Y Él me decía, ¿por qué no puedes perdonar a tu esposo si yo te perdoné a ti? Él me decía, perdónate a ti, Susi, perdónate. Ámame como siempre me has amado. Y yo no podía amarlo. Y Él me mostraba su sangre, que me limpiaba y que me purificaba. En ese momento yo le dije a Dios, Señor, borra todo mi mente, borra mi pasado, borra el odio que siento contra mi esposo, borra las imágenes de pornografía, borra todo, Señor, de mi corazón. Y Él comenzó en ese momento, Él hizo un milagro y Él borró todo cuando yo acepté su sangre en mi corazón. Tengo luchas y pruebas, pero su gracia, su misericordia, el amar a mi esposo, otra vez, lo amo, lo quiero. Es el hombre de la casa. Yo ya no mando en mi casa, sino que Él tiene el control de nuestro hogar. Es lo más hermoso entregarle nuestra vida a Jesús y decir que Él tiene el poder de nuestra vida, Él tiene el control de nuestra vida, que nosotros no tenemos ese control, sino que es Cristo. Cuando uno reconoce que uno fue pecador, cuando uno reconoce y se postra ante su presencia, Él nos purifica, Él nos limpia, Él nos da una vida nueva, nos entrega a nuestros hijos para atrás, nuestra familia. Y estoy agradecida por Sedes. Estoy muy agradecida por nuestro pastor Guti, porque siempre se ha enfocado en la familia, nos ha enseñado a ser una familia que ame a Cristo, que lea la palabra de Dios, que lea los devocionales. Y eso es algo que a nosotros nos enseñó, el permanecer en sus caminos. Cuando uno reconoce el poder de Dios, las tinieblas huyen, las tinieblas se van, la oscuridad se va de tu hogar, el pecado se va de tu hogar. No va a ser fácil, nada es fácil, pero con Dios todo es posible. Yo soy Susi Barragán García y Él ha vencido mi oscuridad.